una forma de alabar a Dios donde el salmista decía una frase y los demás respondían. Entonces en el Salmo usted va a encontrar que dice: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces yo le voy a pedir a la iglesia que cuando le diga Dios es bueno, usted va a responder: y para siempre es su misericordia. Iglesia, Dios es bueno. Para siempre. Denle un aplauso al Señor por eso. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que la palabra del Señor nos ministre hoy. Amén. Dice, no sé si lo tiene usted en su Biblia. Los que puedan leer en la pantalla también lo vamos a compartir. Me gustaría que usted me acompañe en la lectura. Dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sigue diciendo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sigue diciendo la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Diga conmigo: conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a decirlo otra vez: conviene que cumplamos toda justicia. Bueno, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía, así mire, como paloma, y venía sobre él. Aleluya. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. Señor, te ruego que nos traigas un espíritu de revelación, que nos hables al corazón esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recibir ese mensaje que viene de Dios para nosotros, para este pueblo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Desde el verso 10, si regresamos, si usted le echa un vistazo, comienza Juan hablando de los árboles que no dan fruto. La Biblia dice que nosotros somos plantío de Jehová. Nosotros somos esos árboles. Pero hay una palabra que dice que hemos de ser como árboles plantados junto al arroyo. Árboles plantados junto al río, que nada los mueve. Ese árbol que está plantado junto al río de Dios, entonces recibe una nutrición tan espectacular a través de sus raíces y empieza a dar frutos de una manera maravillosa. Pero el problema es cuando los árboles no están recibiendo lo que deben recibir para dar frutos. Entonces se empiezan a marchitar, se empiezan a secar. Y Juan dice: mira, árbol que no está dando fruto, el hacha ya está preparada. Esto es una palabra profética para este tiempo también. Recuerde que el árbol somos nosotros. Dice la Biblia: somos plantío de Jehová. Dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. El otro versículo que les mencioné dice:
plantados junto a corrientes de agua, junto al río. Lo que nos está diciendo la Biblia es, el problema de los árboles o de los cristianos es que queremos vivir, pretendemos tener vida fructífera, pero sin estar plantados en la casa de Jehová, sin estar en el río. Mire, amado hermano, no hay nada más maravilloso que el río de Dios. La Biblia dice que el río de Dios sana. El río de Dios sana las naciones. El río de Dios trae vida. Dice en la visión de Ezequiel que vio que sale del trono de Dios ese río. Y entonces el profeta se iba metiendo de a poco en el río, primero por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos. Finalmente no podía cruzar sino nadando. La enseñanza de toda la Biblia es: metete en el río. El cristiano que no está metido en el río empieza a secarse, y proféticamente dice: ya está preparada el hacha para todo árbol. Nos está hablando a nosotros que no está dando frutos. ¿Por qué no da frutos? Porque no está metido en el río. Ayúdame esta mañana al que tenés al lado, codealo, decirle: metete en el río, hermano. Metete en el río de Dios. Amén. Metete en el río de Dios. Metete en el río de esta casa. Porque dice: plantados en la casa de Jehová. El río de Dios, cuando llega a cada iglesia que fue puesta por Él, toma particularidades, toma características específicas para esa casa, según la visión y la unción que Dios quiere operar en esa casa. Entonces, todos los que somos parte de una casa, como por ejemplo aquí, tenemos que meternos en el río. Amén. El problema es que los creyentes hoy le tienen alergia al agua. Entonces, cuando no tenemos una iglesia metida en el río, empiezan a meterse en chusmerío. Empiezan a meterse en problemas ajenos, a comerse tormentas ajenas. De aburrido que está, empiezan a hablar mal de los hermanos, empiezan a mirar los defectos de la iglesia. ¿Sabe? En Apocalipsis capítulo 2 dice: todo bien lo que haces, iglesia, pero tengo algo contra ti. Has perdido el primer amor. ¿Sabe que el primer amor es maravilloso? Porque una de las cosas que sucede con el primer amor es que no te importa nada. Estás enamorado y dale que va. No importa si vive muy lejos la novia y la tuvo que acompañar. El hermano vive acá en Munro y la novia vive en Ingeniero Bunge. 2 de la mañana, ¿qué colectivo te tomas? Pero el que está enamorado no le importa nada. Pero cuando empieza a diluirse el amor, llama a la novia: ¿por qué no venís? ¿Por qué no nos vemos? Y empieza uno: no, es que queda muy lejos. No, es que después no hay colectivo. Son verdades. Sí, pero verdades que antes no las veías, no te importaban, porque estabas enamorado. Lo mismo pasa en la iglesia. Claro que las iglesias todas tienen sus defectos, sus cosas que mejorar. Todos tenemos que mejorar. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando estás en el río, estás enamorado del Señor. Y no te frena nada, no te importa nada. Sí. Vos sabés que tenés que servir, agradar al Señor, y vamos con la visión que Dios le ha dado a esta casa. Amén. Siguiendo en obediencia a nuestros pastores. ¡Pam! Amén. No hay otra cosa. Pero cuando uno se sale del río, cuando empieza a perder el primer amor. Yo he conocido gente que enamorada ve en su pareja la perfección. Claro que no es perfecto, pero así uno lo ve, porque está enamorado. Y quizá le mostraba la foto a las amigas: mira mi amorcito, mira el galán con el que estoy saliendo. Y las amigas la miran a ella, miran la foto. Galán, dijiste. Sí, mira el bombonazo que... ¿Pero qué? ¿Dónde está el bombonazo? ¿Detrás de la nariz esa que hay? ¡Ay, no seas mala! Dice: es un bombonazo, es mi amor. Y se casó con él.
hermano de nariz prominente, pero está enamorada, está encendida en primer amor. Pero pasan los años. Y un día se despierta en su cama matrimonial y está su marido ahí, y ella mira, qué pedazo de nariz. Y empieza a molestarle un montón de cosas que antes no molestaba, porque estaba en el primer amor. Y el Señor dice, el problema es cuando se salen del primer amor. Ese es el problema. El problema no son los problemas de la iglesia. ¿Escuchó lo que dije? El problema no son los problemas de la iglesia. El problema no son los defectos de la iglesia. Dios no se escandaliza como usted. Mira lo que está pasando. A vos te parece. El problema no es ese. El problema es que salimos del río. Cuando uno está en el río, mire, es como en las vacaciones, cuando uno va con los chicos, sobre todo los chicos. Y ellos solo quieren meterse al río, al mar y disfrutar. Nosotros los grandes por ahí estamos pensando en otra cosa, lo que costó la carpa que compré, mirá el precio del churro, cómo te matan, acá está yo. Pero los chicos están disfrutando. La Biblia dice que tenemos que ser como niños para heredar el reino de Dios. Ayúdame esta mañana al que tenés al lado, decirle, metete en el río. Metete en el río. Pastor, necesito hablar con usted urgente. Déjeme decirle, usted, no, más que una charla pastoral, usted necesita meterse en el río. Señor, gracias Jesús. A veces los pastores, porque son buenos, ok, vamos a charlar y hablar. Está bien, no hay problema, podemos hablar. Pero vamos a decirte lo que ya sabes. Hay cosas que ya las sabes, pero estás buscando algo mágico, estás buscando que te solucionen el problema. ¿Sabes cuál es el drama? Que te saliste del río. Metete en el río y las cosas cambian solas. De verdad, créanme, se lo aseguro como siervo de Dios. Gloria a Dios. En el río de Dios somos sanados. Amén. En el río de Dios somos liberados. En el río de Dios somos restaurados. Amén. Cuando empieza a haber chispazos en el matrimonio, tienen que zambullirse en el río de Dios. Cuando empezaron a llegar los dardos a la casa, hay que meterse en el río de Dios. No hay afección que el río de Dios no pueda sanar. Mire, aún una persona que no es del pueblo de Dios, si se mete al río de Dios, es tocada y restaurada. Ahí está en la Biblia el caso de aquel general, Naamán. Y lo mandaron al río. 7 veces se sumergió. Y de repente sale y la lepra había desaparecido, porque el río de Dios sana, el río de Dios liberta, el río de Dios levanta. Alguien celebra eso esta mañana, ¿verdad? Métete en el río, métete en el río, métete en el río. Vine a decirte eso. Métete en el río. Hay un río que Dios ha soltado en esta casa. Yo digo amén a eso. Amén. Hay un río que fluye de parte de Dios y que toma sus características personales en este lugar, a través de los siervos del Señor. Porque así se mueve Dios, amados hermanos, por orden. Dice que cae el buen óleo primero en la cabeza, desciende por la barba y hasta el borde de las vestiduras llega. Amén. No hagamos que se corte esa corriente del río. Tiene que seguir fluyendo. Amén. Tiene que llegar hasta el último congregado. Metete en el río. Metete en el río. Cuando dejas de seguir a tus pastores en lo que ellos te están guiando de parte de Dios, cuando dejas de seguir la palabra del Señor, la guía del Espíritu Santo, y empezamos con nuestras cosas carnales, es cuando hacemos a la iglesia horrible, fea, estancada. Empezamos a incomodarnos. ¿Por qué? Porque es como ese árbol que no está tomando el agua del río. Y la palabra profética es: ya está preparada el hacha para cortar a los que no dan fruto. Sí, Señor, Mi amado hermano, aleluya. hoy estamos en un tiempo donde los cristianos están metidos en sus problemas. Vienen a la iglesia pensando que Dios es Papá Noel, a que me dé lo que quiero para mi Navidad. Es el botones de un hotel.
¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y qué pasa? No hay poder en esta iglesia. Aleluya. Se está acabando la unción. Oh, santo. No, no se está acabando la unción. Vos te saliste del río. Gracias, Jesús. Vos y yo estamos en una sociedad egoísta donde estamos mirando hacia nosotros, nuestros problemas, nuestra situación, nuestras afecciones. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acérrenlo, Señor. Tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar a Cristo. Eso, gloria. ¿Oyó lo que dije? Tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar a Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando miras a Cristo, empiezas a entender cómo opera Cristo. Y muchas veces nos olvidamos, Efesios 4:11, que dice, Él, Cristo, ha establecido a sus ministros para que ellos equipen. A través de los ministros fluye el río de Dios. Así es. ¿Me está oyendo? Amén. Yo no entiendo a muchos cristianos que pretenden una vida cristiana sin estar en el río de Dios. Así es. Ellos quieren de lejos, salpicame de ese río. Quiero dar fruto. Quiero ser un árbol frondoso, maravilloso. Ah, pero no quieres beber del río. No, mándenme un mail por WhatsApp. Quieren matrimonios bendecidos, pero no hacen ayuno y oración por su matrimonio. Quieren una iglesia que avance, que sea numerosa, que impacte la ciudad, pero no vienen ni una sola vez a repartir un solo folleto. Quieren avivamiento, pero no quieren sangrar. Estamos en medio, hermanos, de verdad, de una situación calamitosa. En el tiempo de hoy, dice la Biblia que así van a ser los finales del tiempo. Y dice la Biblia, amadores de sí mismos. ¿Lo leyó eso en la palabra de Dios? Señor, aleluya. Amadores de sí mismos, más que de Dios. Más que de Dios. Son cristianos, pero para ellos lo primero son ellos, después Dios. Sin embargo, después pretendemos que Dios nos bendiga. Mire, vine a decirle proféticamente, el hacha está preparada. Así es, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos pasado por mucho. Hablo en nombre de los siervos de esta casa, hablo en nombre mío, aunque no tengo la edad de ellos, pero como si lo tuviera, porque he recibido manto de gente que me precedió. Claro. Escuche, mi amado hermano, hemos pasado por mucho. Se ha pagado un precio muy alto en la cruz del Calvario. Amén. Y desde entonces hasta aquí, más de 2000 años de historia de la iglesia, con gente que ha dado su vida para que al día de hoy todavía la palabra sea predicada. Sí, Señor, Hemos aleluya. pasado por mucho como para que por 2 o 3 caprichosos se estanque el río de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es un problema. Gracias, Jesús. Es un problema. Aleluya. ¿Me está oyendo, iglesia? Amén. Es un problema. Sí, Señor. Es un problema. Es diabólico. Es diabólico. En el nombre de Aleluya. Jesús tenemos que cortar con Sí, aleluya. Aleluya. bueno, lo dice la palabra. Sí. El hacha está para cortar. Sí, Señor. Se debe cortar esa actitud. Sí, Señor. Si usted no corta en su vida actitudes caprichosas, Sí, rebeldes, Señor, aleluya. desobedientes a la palabra Aleluya. de Dios, entonces el hacha lo tendrá que cortar. Aleluya. Oh, santo. Gloria a Dios. ¿Está oyendo esta mañana? Sí. Señor, aleluya. Yo siento que el Señor está hablándonos esa prédica del Poderosamente. reino. ¿Sabe cuál es la prédica del Poderosamente, reino? Dios. Arrepentidos. Eso, aleluya. Arrepentidos. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento Dios es es cambiar. fiel. Es Es cambiar. Gente. Y sobre todo cambio de mentalidad. Eso, ¿Cuántos dicen amén a eso? aleluya. La palabra de Dios nos está diciendo, arrepiéntete. Cambia tu corazón, Señor, iglesia. cambia. Porque yo quiero hacer cosas extraordinarias a través tuyo. Yo quiero que brillen en esta ciudad con la luz de Cristo, dice el Señor. El amor. Pero si no están en el río, no van a poder. Eso. Si no estás metido en la unción, en el estanque, todo esfuerzo va a ser humano y carnal Sí, sí. y no va a tener resultados. Y si encima de no estar en el río impides que los demás se metan, ya, dice que no.
¿Alguien dice amén esta noche? Sí. La palabra de Dios. Yo no sé por qué se corta esto, si querés lo cambiamos. Ahí estamos. Gracias, hermano. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios está determinado a hacer algo, no hay nada que lo detenga. Cuando Dios está determinado a hacer algo, no hay nada que lo detenga. Así es, Señor. ¿Escuchó lo que dije? Amén. Gloria a Dios. Voy a decir otra vez. Cuando Dios está determinado a hacer algo, no hay nada ni nadie Ni nadie. que lo detenga. Aleluya. Mire, no hay diablo que pueda impedir el mover de Dios. No hay infierno que pueda detener el mover de Dios. Mire, aunque te rodeen, dice el Salmo, aunque ejércitos me rodeen, no temeré, porque tú eres mi escudo y mi fortaleza. Aunque acampen alrededor mío, aunque hagan sitio. ¿Saben lo que es un sitio? Que todo un ejército te rodee y vos estés solito ahí en el medio. David decía, no temeré, porque tú eres mi salvación, mi escudo, mi refugio. Cuando Dios está determinado a hacer algo, no importa que llegaron brujos al barrio, banda, macumba, lo que quiera, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios te levantará. Dios hará ese milagro. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero metete en el río. Metete en el río. Lo que trato de decirles, hermanos, es que con Dios siempre se gana. No hay forma de perder. Él es el campeón de campeones. ¿Me oye lo que digo? Pastor, dice usted, pero yo vengo perdiendo el partido 10-0. Métete en el río. La única forma, la única oportunidad que tiene Satanás de poder venir en contra del pueblo de Dios y lograr su cometido es cuando nos salimos de su cobertura, cuando nos salimos del río. Cuando estamos expuestos sin la bendición del Espíritu fluyendo en nosotros. Entonces queremos empezar a pelear las batallas con nuestra fuerza, con nuestra espada. La palabra dice, no será con ejército ni espada, mas será con mi Santo Espíritu. Métete en el río de Dios. ¿Estás oyendo lo que digo? Venga a los altares de oración. Venga a cada culto. ¿Qué le está pasando a la sociedad hoy y a los cristianos de hoy? Que creen que por cumplir de vez en cuando ya está. Por venir cuando a mí se me antoja ya está. No, hermano, después pasa lo que pasa. Después andamos queriendo tapar agujeros con la mano imposible. Lo que necesitamos es tomar responsabilidad de que hay un río que viene de Dios y yo tengo que estar en ese río. Yo tengo que meterme en la palabra, meterme en la unción, meterme en lo que Dios está haciendo en esta casa. Podíamelo al que tenés al lado y decirle, metete en el río, hermano. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se apartó mi hijo, pastor, está peor que nunca. Métete en el río, mamá. Métete en el río, papá. Métete en el río. Sí, métete en el río. No, lo que yo necesito es que vengan a hablar con mi hijo. Bueno, podemos hablar, pero lo que necesitas no es eso. Es el río de Dios en tu casa. Algo pasó en algún momento y dejó de fluir Dios en tu hogar. Dejó de fluir Dios en tu matrimonio. Dejó de fluir Dios en tu ministerio. Y entonces te sentís seco, vacío. Haces fuerza para que la cosa funcione, pero no sale nada. Necesitamos el río de Dios. Acelerenlo si lo quieren. Hay que meterse en el río. Amén. Gloria a Dios. Pero si no quiere meterse al río, el hacha está preparada. Mire, es duro, pero así es la palabra de Dios. Hoy la gente solo quiere al Dios buenito y amoroso, pero la Biblia también dice que Él es severo. Es un Dios que restaura. Amén. Pero también es un Dios que envía juicios. Sí, hermano, no mintamos. No agarremos un evangelio engañoso. Agarremos toda la verdad de Dios. Muchos dicen, ay, pero Jesús es paz. Él es el príncipe de paz. Sí, pero Él mismo dijo, yo no vine a traer paz, sino espada.
Y en tu casa se va a armar lío, dijo Jesús, por causa de mí. Claro que sí, amén. Toma todo de Dios, porque Él es todo eso. Es amor, pero también es severo, es juicio. Hay que tener temor de Dios. Hay que ponerse las pilas, hermano. Tenemos muchos creyentes que hacen todo mal, pero igual quieren ser bendecidos. Son desobedientes a la palabra, pero igual quiero que Dios me bendiga. Y si en esta iglesia no me van a bendecir, me voy a otra y andan buscando. Mira, hermano, ese es el problema de la iglesia de hoy, por la cual hay sequedad. Sí, Señor. Y los árboles están sin dar frutos, pero vengo a declarar en el nombre de Jesús que se está desatando un nuevo mover de Dios, donde los árboles van a fructificar. Pero ¿cuáles árboles? Los que están en el río de Dios. Amén. Amén. Claro que sí, bendito. ¿Hace cuánto que no te mandas esos ayunos? ¿Te acordás? Sí, gloria a ¿Te Dios. acordás? Bendito, bendito, santo. Mire, yo lo siento de parte de Dios. Gracias a Jesús. Acá hay gente que ha hecho cosas extraordinarias Sí, Señor. buscando a Dios. Así es, Señor. Y Dios dice, extraño eso. Sí, Señor. Extraño tus noches de rodillas al lado de la cama, Sí, Señor. buscando mi rostro. Sí, Señor amado, bendito. De repente te saliste del río y por eso está como está la situación. Pero antes que el hacha venga a cortar, Dios nos está enviando la palabra. Amén. Aleluya. Diga conmigo, este es año de reinicio. Este es año de reinicio. Tenga su mano en alto, diga, en el nombre de Jesús, este es mi tiempo Este es mi tiempo para volver a empezar. para volver a empezar. Diga, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. voy a volver Voy a volver al río de Dios. al río de Dios. Espíritu Santo, voy a regresar Voy a regresar a la búsqueda intensa, profunda en el río de Dios. Diga conmigo, y yo sé que seremos transformados. ¿Cuántos lo creen? Celébrenlo esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar esas palmas con gozo, con alegría. Aleluya. Quiero ver otra vez jóvenes tirados de panza en el altar. Amén. Gloria a Vine a Dios. traerlo a este lugar. Sí, Lo Señor. piso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo me crié en una familia pastoral donde empezábamos a orar en casa y terminábamos de panza literalmente, así, en el suelo, hablando en lenguas por horas. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Yo también extraño eso. A veces uno se mete en el ministerio y actividades. Y claro, uno sin querer se olvida de pegarse una refrescada en el río de Dios. ¿Sabe lo que es levantarse? Con la cara negra. Porque se mezclan las lágrimas con la tierrita que pudiera haber en el piso. Sí, Señor. Así es. Quiero ver jóvenes así en esta casa. Amén. Amén. Los muchachitos, 2 horas antes del culto, 2 horas después del culto. Aquí tienen alfombra, miren. Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Que llegue el pastor a la iglesia y escucha, ¿qué están haciendo estos pibes? Están buscando a Dios. Y después vienen los papás, vienen los hermanos. A veces la iglesia está acostumbrada a que el pastor esté y nos reciba. Pero el día que llegue el pastor y diga, ya está todo el pueblo acá. Están orando. Aquel está ayunando. ¿Qué está pasando en la iglesia? Se metió en el río. Así es. Se metió en el río. Ah, pero nosotros no tenemos la llave de la iglesia. Bueno, en la puerta. Mejor para que lo vean los vecinos. Amén. Agarrados de la mano, 1 hora antes, 2 horas antes del culto. ¿Está oyendo lo que da? Señor, gracias Jesús. Métete en el río. Gracias. Métete en el río. Métete en el río. Métete en el río. Amén. Aleluya. Sus pastores
les pasa algo como me sucede a mí, que yo tengo una vara que el Señor me ha dado. Amén, aleluya. Para eso somos pastores. Vara pastoral. Dice la Biblia, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara de los pastores en la antigüedad tenían una muesca, marcas de los que usaron esa vara antes. Entonces había pastores que ya venían de familia de pastores de ovejas, y en la vara tenían marcas que recordaban hazañas: el día que vencieron a un lobo, el día que sacaron corriendo a un león. Las victorias estaban en la vara. Entonces imagínense un pastorcito que viene de una familia donde desde el tatarabuelo eran pastores. Cada vez que quería venir desánimo, miraba esa vara y las marcas de todas las victorias antes obtenidas, y eso te da aliento. Sí, Señor. Bendito. Por eso el Salmo dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Uno cuando ve la vara pastoral de Cristo, mira todas las victorias que Él ha tenido para nosotros. Aleluya. Pero también cuando uno ve la vara pastoral de los siervos de esta casa, hijos espirituales de un hombre de Dios impresionante en esta zona, como lo fue el hermano Antonio Reyes. Sí, Señor. Bendito. Y ellos tienen ese río, hermano. Ellos tienen ese río. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren, yo soy un ministro joven, que en esta generación Dios me ha puesto también para traer un mover a la juventud. Así es. Sin embargo, yo me junto con los pastores Juan y Rita y siento como si ellos fueran a veces hasta más jóvenes que yo. Con Andy nos encanta venir a charlar con ellos, a tomar mate, porque tienen río. Yo no podría predicar esta prédica en una iglesia donde no sucede eso, porque no me lo entendería. Tendría que explicar muchas cosas, pero acá no tengo que explicar demasiado, porque ellos tienen eso. Tienen un río que ya fluía ahí desde el hermano Reyes. Ustedes, no sé, hermano, a veces es bueno que de afuera te vengan a mostrar las cosas lindas que tenés, porque a veces uno no se da cuenta, está tan familiarizado. Pero estos hermanos en otros países, hermanos, corren a las 2, 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, a que por favor le pongan la mano, a que una oración, Pastor Juan, una oración. Están 5, 6 horas ministrando, porque ven en ellos que hay un río de Dios. Amén. Y ustedes lo tienen aquí todos los días. Amén. Métanse a ese río. Amén. Cuando yo les decía de los jóvenes tirados en el altar, así era el hermano Reyes. ¿Sabes lo que hacía el hermano Reyes? No sé si te acordás, o te lo contaba. Una vez nos contó a nuestra familia. Mirá qué increíble cómo estamos unidos, porque mi hermano Horacio, que fue mi padre espiritual, era un fanático de Reyes. ¿Quién no venía a verlo a Antonio Reyes? Y Reyes contaba, escuche esto, se levantaba temprano a la mañana para orar. ¿Y sabe qué hacía? Se ponía un traje, porque decía, me voy a presentar ante el jefe. Sí, Señor, sí. Increíble. Yo quiero volver a ese río. Quiero volver al río. Estamos en un tiempo de un evangelio muy humanista, psicología, muchas cosas, que está bien, que yo sé que tienen buenas intenciones. Yo sé que hay iglesias que arman sus grupos terapéuticos de contención, y yo los veo que lo hacen con buenas intenciones. Pero tengo que decirles como ministro de Dios que la palabra dice, no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. Ese joven no va a dejar la droga porque le des muchos abrazos. Claro que hay que abrazarlo, claro que hay que amarlo, pero él necesita algo superior, algo que usted y yo no podemos darle, y es el poder, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia así a la gente, hermano. Vino drogadicto y se va libre, vino borracho y se va libre.
Es lo que había en la iglesia donde se crió mi papá, donde se formó mi mamá. Mi viejo era alcohólico, un borracho perdido. El otro día vino aquí, 82 años va a cumplir. Lo tengo en mi casa ahora. Alcohólico perdido. Me decía él, me contaba que era común amanecer en las zanjas del barrio. Me contaba que él se acordaba a las 9 de la mañana en la estación de San Fernando entrar a un bar que se llamaba La Moneda, pedirse unas grapas, unas llaves, bueno, usted sabe de eso, ¿no? Y después recién reaccionar a las 5 de la mañana del otro día sin saber qué hizo, por dónde anduvo, los bolsillos llenos de boletos del tren. Lloraba mi viejo cuando me contaba, me decía, si maté a alguien, si hice algo, si me hicieron, yo no sé, mi vida estaba perdida. Pero un día llegó Cristo. Hermano, un borracho perdido. No había grupo de contención, no había psicopedagogos en la iglesia, no había psicología. Había una hermanita en la puerta que le dijo a mi viejo, pase, pase que Jesús le ama. Tenía el río de Dios. Mi viejo pasó. Cuenta él que era la escuela dominical, en esa época se usaba la mañana, escuela dominical, le tocó la clase de adultos, se sienta, mi viejo dice, yo siempre fui malo, un tipo de campo, duro, borracho, a mí no me importaba nada, nunca lloré por nada, pero ese día no sé qué me pasó, que desde que entré a ese lugar no paraba de llorar. Oiga esto, mire. Dice que empezó a hablar, él se acuerda, la enseñanza del alfarero. El alfarero, ¿se acuerda usted, no? La palabra. Que tenía piedritas, esa vasija, entonces tuvo que romperla. Y se hizo pedacitos, pero la tomó en sus manos para formarla de nuevo. Y mi papá decía, yo nunca había escuchado el evangelio, pero ese día era como que se me abrieron los ojos. Y yo decía, yo soy esa vasija. Yo tengo piedritas, yo tengo una vida desastrosa. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Hermano, no había nada de psicología, de motivación, de humanismo. Palabra de Dios, Espíritu de Dios, río de Dios. Sí, Señor, bendito. Desde ese entonces, 28 años tenía él, va a cumplir 82. Toda su vida dedicada a servir al Señor. Nunca se apartó. Formó una familia de sacerdotes, de ministros. Nunca jamás nos apartamos del Señor, nunca. Y lo digo tomado de la gracia, la misericordia de Dios. Le digo, amo al Señor con todo mi corazón, porque en mi casa siempre hubo río. Gloria a Dios. Río de Dios. Yo era chico y crecí en una iglesia donde no había muchas ideas para jóvenes. No había un ministerio juvenil copado. Crecí en una iglesia donde los cultos eran sábado a las 3 de la tarde. Imagínate en el verano. Y con saco, porque si no te ibas al infierno. Pero había algo. De chiquito yo sabía que Él existía. Sentía su presencia. ¿Sabes lo que es aceptar a Cristo a los 5 años? Cuando yo tenía 3, 4 años, usaba una caja, un cajón de manzanas, me subía y jugaba que predicaba. ¿Usted tiene niños que hacen eso? Ah, bendígalos. Son profetas de Dios. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. A los 5 años, me acuerdo, patente, me agarré de la manija de la heladera de mi casa, una heladera de esas de antes, grande. Me acuerdo patente que yo tenía mi piecito así, me acuerdo. Estaba medio así con vergüenza, le dije, mami, quiero aceptar a Jesús. Y ella me hizo aceptar a Cristo. 5 años. ¿Cómo puede un niño de 5 años? Es que había río, hermano, había río. Señor, gloria a Dios. A los 12 años recibí el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. A los 17 Dios me llamó al ministerio. No paramos más. Yo quiero soltar eso aquí en el nombre de Dios. Gloria a Dios. El río de Dios. El río de Dios. Porque si no después damos la pavada, en estupidez, chumerío, en tontería, Sí, Señor, cristianos bendito. infructuosos, árboles sin fruto. El hacha ya está preparada. Yo no quiero ser cortado, Señor, yo quiero tu río. Sí, Señor. Al que tenés al lado, decirle, o río o hacha. ¿Qué crees? ¿Cuántos celebran eso esta mañana? Gloria a Dios.
Mire cómo dice, mire, sigue diciendo. Verso 11. Yo la verdad, dice Juan, le bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aleluya, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Sí, Señor. Sigue hablando del río. Sigue hablando del río. Dice, el Señor te va a sumergir en su río. ¿Oyó lo que dije? Sí, Señor. El bautismo que el Señor nos quiere dar no es solamente como el bautismo de aguas, que es maravilloso, sino que en ese bautismo de aguas nosotros tenemos una figura. Así como metemos el cuerpo de la persona en el agua, así tenemos que sumergirnos en Cristo, en el Espíritu Santo, en el río de Dios. Y miren cómo sigue. Entonces, vamos al siguiente párrafo. Ahí está. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ok, mírenme con atención. Juan era conocido en el desierto por ese ministerio impresionante, nuevo, inédito que tenía. Miren que poner una iglesia en el desierto, ¿no? Que uno cuando va a poner una iglesia dice, hay que poner en un lugar bien, claro, que pase mucha gente. Pero a Juan le mandaron la iglesia al desierto. Pero era tremendo su ministerio, a tal punto que de las ciudades venían al desierto. Mira, hermano, cuando estás en el río de Dios, no importa el lugar donde te pongan a abrir una obra, el Señor estará contigo. El Señor estará contigo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, famoso su ministerio, la gente venía de todas partes. Hubo un mover, era un avivamiento. Así va a pasar en Munro, así va a pasar en Buenos Aires, en Argentina, con los siervos de Dios de esta casa y este ministerio, en el nombre de Jesús. Todo el mundo hablaba de ellos. Dice, Juan, escuchaste de Juan, ¿viste lo que hace Juan? Mira qué interesante. Juan, ¿viste que hay un nuevo mover? ¿Quién está? Juan, y Rita. Estoy profetizando. Lo hago con alegría, lo hago con humor, porque es mi forma. Estoy profetizando. Y venían de todos lados, venían. Y Juan tenía, ¿qué era lo llamativo de Juan? Nunca antes en Israel habían visto tal cosa como meter a la gente en el agua, sacarla y de esa manera predicar. Él estaba dando un mensaje, arrepentidos, y metía a la gente en el Jordán. Gloria a Dios. Pero siempre que él estaba metiendo a la gente en el agua y hablando que venía el reino de Dios, siempre anunciaba, viene uno atrás de mí, viene el Cordero de Dios, viene el Mesías, yo solo estoy preparando el camino, pero viene. Y un día vino. Aleluya. Entonces yo quiero que usted trate de ver ese momento. Juan estaba ahí en el Jordán con el agua hasta acá, las multitudes alrededor escuchando, bautizando gente, y de repente él lo siente en el Espíritu, porque no es que lo conocía físicamente. La Biblia no nos dice que se conocían físicamente. La vez anterior que habían estado juntos, cada uno, mire qué casualidad, estaban en un río también. Exacto. En ese ambiente acuático. Hermano, el agua tiene algo. Tiene vida. Tiene vida. Entonces la Biblia dice que Jesús estaba en un ambiente acuático en la panza de María, y Juan en un ambiente acuático en la panza de su mamá Elizabeth. Y cuando percibió que venía María, empezó a saltar. Así dice la Biblia. Pasaron los años, 30 años después, Juan, como todos los días, estaba haciendo su ministerio, y de repente empieza a saltar su corazón. Vino él. Llegó.
lo que están orando ustedes. Amén. Están pidiendo ese avivamiento que está saliendo. Aleluya. Amén. En cualquier momento empieza el corazón. Y Juan dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo! Aleluya. Todas las luces, usted imagínese, las cámaras, ahí estaba Crónica, las luces, los reflectores que todo el tiempo estaban apuntando a Juan, los ojos de todo el mundo sobre Juan, ahora hacen y miran a él. Hay un momento, Juan, donde nosotros como ministros vamos a levantarlo a él. Amén. La gente primero viene por Juan, pero llega a otro nivel. Diga conmigo, es otro nivel. Es otro nivel. Donde ya no vivo yo, sino Cristo. Vive en mí, aleluya. Ya no es la iglesia del mundo, es la gloria de Dios La en el mundo. gloria de Dios. ¿Cuántos celebran eso? esta mañana? Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo siento gozo en mi corazón. esta Sí, mañana. amén. Gloria a Dios. Entonces empieza a caminar Jesús, se abre paso entre la gente, las multitudes, todo. ¿Quién quiere el Cordero de Dios? Este. La Biblia dice que era hermoso el Señor. Más allá de lo físico, su presencia es hermosa. Sí, es hermoso. Imagínense caminando el Señor, primera vez que va a entrar al Jordán. Yo quiero ver ese momento, ¿no? Sí, Señor, Está aleluya. entrando, toda la gente mirando. Y Juan, ¿vos qué harías, Juan? Como yo, las rodillas así. Y Jesús le dice: Juan, ministrame. Rita, ministrame. Iglesia del mundo, ministrame. No, Señor, vos ministranos a nosotros. No, vos me tenés que bautizar, le dijo Jesús. Me tenés que sumergir en el río. Porque hasta el Hijo de Dios, hecho hombre, necesitó estar metido en el río. Amén. Si hasta Jesús, el Hijo de Dios, necesita estar en el río, ¿quiénes somos nosotros para decir: yo no necesito el río? Amén. Bendito, santo. Sí, Señor, bendito. Podía lo que tenía al lado decirle: metete en el río, hermano. Metete en el río. Metete en el río. Aleluya. Ahora, vea esto. Es el mismo encuentro en otro ambiente acuático. 30 años después, mismo encuentro. En medio del agua. El agua es vida. En medio del mover del Espíritu. Mismo encuentro. Diga conmigo: es lo mismo, Es lo mismo. pero en otro nivel. Dígalo otra vez: lo mismo, pero en otro nivel. Podía ver que tenías al lado, decirle: lo mismo, pero en otro nivel. ¿Puede captar eso? Sí, gloria a Dios. Déjeme ayudarlo. Cuando usted aprende a contar hasta 10, entonces después puede contar hasta 100. Amén. Porque es lo mismo, pero en otro nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora es lo mismo, pero en otro nivel. El 11 es como el 1, pero en otro nivel. Entonces quiere decir que después del 10 hay que empezar de nuevo, pero en otro nivel. Damas y caballeros, este año es el año del reinicio. Amén. Hay que empezar de nuevo, pero en otro nivel. Vamos a aplausos. Aleluya. 11, 12, 13, 14, 15. Empezar de nuevo. Juan, vengo a decirte de parte de Dios, Rita. Amén. Empezar de nuevo, en otro nivel. Amén. ¿Se acuerdan cómo empezó esa casita allá? Sí, En tu casa. gloria a Dios. Empezó siendo una célula. Sí, Señor. Quizá algunos aquí fueron parte de eso. Empezó siendo un grupo que se juntaba. Juan el otro día me mostraba, dice: yo me ponía acá contra la pared. Estaba la gente ahí en la escalera también. Los chicos eran más chicos. Ahí predicando la palabra con ese entusiasmo, y salían a orar por los enfermos, y salían. Empiecen de nuevo. Aleluya. La iglesia, empiecen de nuevo, pero en otro nivel. Amén. Porque ahora hay otra gloria. Ahora es un nuevo tiempo. El Señor viene pronto y todo el cielo estará de su lado para este avivamiento que empieza. Den un aplauso al Señor. Vamos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a darle gloria a Dios.
al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchadme con atención. Empezar de nuevo, pero en otro nivel. No es regresar, es progresar. Amén. Señor, lo tomamos. Gloria a Dios. La primera vez que se encontraron Juan y Jesús estaban en la pancita. Cuando uno habla de ir a otro nivel, tiene que tener la humildad de empezar de nuevo. Cuando llegué al 10, tengo que empezar de nuevo. El 11 es como el 1. El problema de muchos hermanos es que les gusta que le digan otro nivel, otra dimensión, pero no quieren humillarse para empezar de nuevo. No, yo ya evangelicé, que evangelice otro. No, yo ya la hice a esa. Yo ya limpié la iglesia. Yo ya ayuné, ya oré. Ahora que ayunen los jóvenes. Hermano, vengo a llamarlos. Empecemos de nuevo. Pero en otro nivel. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Volví a mandarte esos ayunos que hacías. ¿Te acordás esa locura que hacías? De hacerte un retiro vos solo, irte a un lugar para estar con el Señor. Volví a buscar su rostro, metete en el río, empezá de nuevo, pero en otro nivel. Diga conmigo, eso requiere humildad. El Jordán significa humildad, significa muerte. Cada vez que en la Biblia ustedes ven que pasa por el Jordán, es símbolo de humillación, de muerte. Por eso Naamán se tuvo que meter 7 veces. Lo humilló Dios al general. El Jordán significa humillación, significa muerte. La primera vez que Juan y Jesús se encontraron, tuvieron que pasar por esa muerte que nos lleva a una nueva vida. Porque eso es nacer. Ellos por 9 meses conocían una vida acá, pero ahora iban a nacer a otra vida distinta. Pero para eso hay que morir. Morir a esta vida. Ya no voy a estar con el cordoncito, ya no voy a estar acá tan mullidito. No, ahora viene algo nuevo. Muchas iglesias no pasan a lo nuevo porque se quieren quedar en la panza para siempre. Acá estoy cómodo, esto es lo que conozco, esto es lo que me resulta cómodo, mi metro cuadrado. Pero Dios te está llamando. Hay que pasar a otro nivel. Señor, aleluya. Metete en el río de Dios porque Dios tiene más para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces diga conmigo, hay otra vida. Hay otra vida. Diga, hay una nueva gloria, Hay una nueva gloria. un nuevo nivel Un nuevo nivel. al que Dios Que Dios nos llama hoy. nos llama hoy. Y yo digo sí. Yo digo sí. ¿Cuántos aquí dicen sí? Levanten su mano. Dígaselo con sus palabras al Señor. Dígalo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos, hermano. Empezar de nuevo. Abrir otra vez ese negocio. Dale, animate. Empezar de nuevo. Abrir otra vez esa casa de oración. No, pero me fue mal. Créele al Señor. Con Dios todo es posible. Volví a orar, volví a ayunar, volví a evangelizar, volví a hacer esas campañas que hacía. Volví a empezar, pero en otro nivel. Vamos, levante su mano y diga, Señor, quiero volver a tu río. Quiero volver a ver tu gloria. Aleluya. Quiero ver tu gloria. Clámelo esta mañana. Quiero ver tu gloria. Alguien puede clamar aquí, quiero ver tu gloria. Los jóvenes clamen, los jovencitos clamen. La vida cristiana no es ponerse una corbata. La vida cristiana es la gloria de Dios sobre ti. Eso es. Busquen a Dios, busquen el rostro de Dios. Métanse al río. Metámonos al río. En algún momento dejaste de estar en el río y te secaste. Volvé a meterte en el río. Termina diciendo la palabra que entonces los cielos se abrieron. Aleluya. Y descendió el Espíritu en forma de paloma. Aleluya. Y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo vengo a profetizar, los cielos se abrirán sobre esta casa. El Espíritu descenderá otra vez de una manera poderosa. Y la voz de Dios se oirá. Y dirá, esta es mi iglesia
A mojarse, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso es que hazme volver. ¿Te acuerdas? A tu río, Señor. Seguimos. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Aleluya. ¿Sabe dónde aprendimos ese coro? En la iglesia de Reyes. Hazme volver a tu río, Señor. Dígale, iglesia. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. ¿Se anima a cantarlo otra vez? Hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Quiero llamar al altar a las personas que tengan la humildad. Acordate que el Jordán es humillación, es muerte. Las personas que con humildad puedan venir y decir: Señor, yo me alejé del río. A la iglesia no faltaba, a los cultos venía, pero del río me alejé. Me estoy secando. Quiero volver al río. Quiero volver a llenarme. Quiero volver a tener ese nivel espiritual. Quiero empezar de nuevo, pero en otro nivel. ¿Cuántos están dispuestos para venir al altar? Venga, que quiero orar con ustedes. Venga, eso es. Venga al río. Oh, métanse al río. Aleluya. Venga, vamos a hacer lío acá. Vamos a mojarnos. Cuando pasa aquí al altar, cierre sus ojos y orando, mire cómo se está metiendo en el río. Mírese usted ingresando al río de Dios. Aleluya. Yo en el nombre de Jesús, con autoridad de Dios, golpeo el manto del Señor aquí. Abro los pozos otra vez. Esta es una casa que tiene río. Sí, Señor. Un río que viene aún de los pastores que nos antecedieron. Aleluya. Yo declaro que está fluyendo otra vez. Los pastores, sus pastores, Juan y Rita, van a ministrar sobre ustedes. Yo les voy a pedir que ellos suelten ese río. El que agarraron del hermano Antonio, el que agarraron de los ministros que han ministrado sobre la vida de ellos. El mismo río, aleluya. Fluyendo en toda la casa. Mientras cantamos otra vez: hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver
Déjese ministrar por esa gloria. Todos, déjense ministrar bajo esa gloria. Oh, Señor, aleluya. En este minuto, alguien acá tiene que levantar un clamor. Alguien aquí. Dios quiera que sea más de uno, que no sea alguien, que sea algunos. Me voy a ir en paz a casa si puedo escuchar, aunque sea uno clamando. Clamando, Señor, queremos esa gloria. Señor, yo quiero ese río acá en casa. Sí, Señor. Ese río en nuestro ministerio. Ese río en mi familia, Señor. Lo necesito, Señor. Lo necesito. Alguien tiene que clamar aquí. Estoy oyendo algo por allá. No te conformes con un evangelio tranquilito, todo acomodado. El poder de Dios es ese río caudaloso que quiere venir a desorganizarte un par de cosas, a moverte la estantería. Vamos, iglesia, vamos. Beban de ese río, el río de Dios, la vida de Dios. Yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que se abren las compuertas aquí. Vengo como siervo de Dios, abriendo esas compuertas. Un nuevo mover de Dios en esta casa, un reinicio de ese río que siempre ha estado aquí y que ahora va a fluir más caudalosamente. Declaro que va a haber hermanos acá que serán despertados a las 3, 4 de la mañana para orar. Se van a levantar hablando en lenguas. Se van a encontrar en la casa cantando salmos, himnos al Señor. Dios te va a poner gente en el colectivo, en el tren, para que le evangelices. Va a haber milagros en el supermercado, en la calle, en la plaza. Vamos, agárrenlo, es el río de Dios, es el río de Dios, es el río de Dios. Vamos, un despertar en los jóvenes, los muchachitos, las chicas. Vamos, reciban de este río. Tenga su mano en alto, beba, beba, beba del río de Dios. Con el alma se bebe. Vamos, abre el corazón, eso es. Más, papito Dios, más. Tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de ti. Aleluya, aleluya. Ese río ya está llegando al nuevo lugar de reunión que van a tener. Ese río traerá multitudes
satalaba, aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos jóvenes, en el nombre de Jesús, y en ellos a todos los jóvenes de esta casa, a los que están y a los que vendrán, en el nombre de Jesús. Les voy a pedir que pongan sus manos así, como cuando uno va a recibir algo, las manos así. Y oren ustedes a representación de los jóvenes. Oren. Pídale, Señor, llénanos de ese río. Señor, trae a otros jóvenes. Úsanos. Yo sé, chicos, lo que hay en el corazón. El Señor me lo muestra. Y a veces uno se siente que no es digno, como que no es para mí. Pero la sangre de Cristo limpia todo pecado. El Señor ha determinado usarlos y los va a usar. Los va a usar. Por la oración de sus padres, de sus pastores. Te va a usar, te va a usar. Es difícil creerlo, pero este tipo va a predicar tremendamente la palabra. Dios va a saltar toda timidez, todo impedimento. En el nombre de Jesús, declaro que empezó esa etapa donde Dios te llama y te levanta. Padre, esa unción para organizar, para hacer, para correr aquí y allá, hacer cosas extraordinarias y bendecir así a la iglesia, aquí en estas manos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la unción en la palabra aquí, en el nombre de Jesús. Y en ellos bendigo a la juventud de esta casa. En el nombre de Jesús. Digan conmigo, hay un despertar de los jóvenes. Y en esta casa, muchos jóvenes serán llenos del río de Dios y saldrán a las naciones justo antes que Cristo venga. ¿Cuántos celebran eso con aplausos de victoria? Gloria sobre mí. Más, Espíritu Santo, sanando las heridas, levantando al caído.
gracias al Señor. Gracias. Aproveche 20 segunditos, meta más del río de su corazón. Llévese para la casa. Guarde, agarre para tener, para prestar, para dar. Río de Dios. Le voy a pedir que le tome la mano al que está a su lado y pídale: Señor, bendecí a mi hermano. Dale un toque, un mover del Espíritu, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. Levantate con unción, ahora es con unción, ahora es con unción. Padre, yo ministro esa unción, aleluya. Que conozca la unción, que administre la unción, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra que trajiste a esta iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo nos sale a este pastor amoroso, a este conjunto, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a Martín, bendigo a sus músicos, Señor, al ministerio que le diste, de máxima expresión. En esta unción que le ha dejado, sobreabunda la unción, Señor. Gracias, mil gracias por los ministerios que nos diste. En el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo que lo declaró mi hermano, y con la profecía que trajo, que no va a ser el mismo pueblo que fue ayer. Para la gloria de Dios, hay un nuevo río, hay un nuevo despertar, como dijo tu siervo. Recibimos esa profecía, la recibimos en el nombre de Jesús. Así como nosotros hemos heredado la unción, el río de nuestro pastor Reyes, así ellos van a heredar desde la cabeza del anterior como la cabeza que está ahora, esa unción, el ministerio de liberación, sanidad, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y también nos deja el ministerio de la alabanza que Él tiene en esta casa. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reunión de pastores, tuvimos el privilegio de todos los pastores de zona norte, de otros lugares que han venido a este lugar, y nuestro hermano Martín ministró la alabanza bajo una gloria extraordinaria, una gloria sobrenatural aquí en este lugar. Están los hermanos servidores que están como testigos de la gloria que bajó. Y tuvimos el privilegio de estar con pastores, es decir, quebrantados los pastores. Y bueno, y nos hicieron una invitación a toda la congregación para el día sábado. El sábado que viene a las 5 de la tarde.
Dice, fiesta sobrenatural del Pentecostés. Estimado pastor, nos acercamos a usted a través de este medio para desearle las más poderosas de las bendiciones para su vida y su ministerio. Amén. El motivo de la presente es para invitarlo a usted y a su congregación al evento que se estará llevando a cabo el día sábado 20 del 9 de este año a las 17 horas en nuestro auditorio menos 5056. Estamos viviendo un tiempo muy poderoso con Dios y queremos compartirlo con ustedes. Esperamos su compañía. No nos será, que nos será de mucha bendición. Por eso esperamos su compañía. Nosotros líderes estarán atendiéndolos como ustedes se lo merecen. Desde ya esperamos su ok. Muy atentamente, las bendiciones. Y nos deja Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Para la gloria de Dios, pastores anfitriones Ramón y Marcelina Rivadavia. Así que, hermanos, gracias a Dios. Todo aquel que quiera estar el sábado, nosotros con mi esposa vamos a estar aquí a las 5 menos cuarto. Todo aquel que quiera compartir, sienta de corazón y vamos a salir todos para que vean. Amén. Amén. Así que yo los invito, que es una bendición que nos estemos juntando las iglesias ungidas en esa unción divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo esto empezó, esta unción empezó donde mi hermano Martín, en el Tortuga Small, ¿lo dije bien? Ok. Bueno, en el Tortuga Small él hizo una cruzada muy hermosa, y la fue a hacer en un lugar donde fue a ganar almas que no conocían al Señor, y fue de mucha bendición. La segunda cruzada se despertó algo extraordinario, un despertar extraordinario, y la palabra que trajo este siervo de Dios tocó corazones de una manera extraordinaria. Por eso yo quisiera que todos ustedes que sientan en el corazón y tengan el amor que hoy han sentido por Él, si no lo hagan, que lo bendijamos a ellos y a este hermoso conjunto que es máxima expresión, a su esposa, a sus 2 hijos y a toda su familia y a toda su congregación. Señor, yo los bendigo por mi esposa. Ven aquí, por favor. Ven. Señor, nosotros los bendecimos, Padre, como dijo tu siervo, porque somos ríos de Dios. También lo bendecimos, Padre, que le des, Padre, y le sigas dando esta unción, Señor, que nos han dejado a nosotros, Padre. Así como la recibimos, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia pide en Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Jesús. Bueno, hermanos, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Maravillosa mañana. Solo déjenme contarles algo y ya, nos vamos a comer algo rico. Hay un movimiento que Dios puso en mi corazón de poder soltar para todo el país, que le llamo el despertar de los jóvenes. Basado en 1 Samuel capítulo 3, que dice que el joven Samuel dormía y antes que la lámpara del Señor se apague, el Señor lo despertó, lo llamó. Samuel fue el joven
que introdujo a David, el rey más grande de Israel. Yo creo que hay Samueles del tercer milenio que van a introducir al David celestial, a Cristo, en su venida. Entonces el Señor puso en mi corazón este movimiento que le llamo el despertar de los jóvenes. Hay dos actividades importantes para este proyecto. La primera es ahora en primavera y la segunda en el verano. En el verano vamos a hacer en la playa de San Bernardo un retiro de jóvenes. De paso les invito. Del 7 al 11 de enero. ¿Oyeron? Del 7 al 11 de enero, un retiro de jóvenes. 2 noches de ese retiro van a ser evangelísticas. Yo ya le comenté al pastor de ustedes para que, si él puede y el Señor nos ayuda, pueda estar. Porque está considerado San Bernardo la playa de los jóvenes. Se juntan miles de jóvenes a hacer la previa, lo que le llaman la previa, en la plaza de la cual salen a todos los boliches que están en la avenida San Bernardo. El otro día ya fui a arreglar todo para hacer el evento. Las iglesias, todas las que ya hablé, los pastores lloraban, me decían, por esto estábamos orando nosotros. Y Dios empezó a hacer una cosa hermosa. Hay una radio de San Bernardo que ya empezó a transmitir nuestros programas. Pero donde está dura la cosa es con los permisos. Los mismos gobernantes de la costa son los que promueven la droga en la costa. Estamos enfrentando una potestad tremenda, pero en el nombre de Jesús tenemos victoria. Yo les pido sus oraciones. Y si en una de esas quizás pueden acomodar sus vacaciones y pasar ahí del 7 al 11 de enero por San Bernardo, los espero. El retiro no tiene costo, cada uno va, se hospeda donde quiere. Solo va a haber una iglesia ahí en San Bernardo donde vamos a hacer las actividades. Y 2 noches, con la ayuda de Dios, en la plaza central para predicar el Evangelio de Jesús. Pero la primera actividad de primavera va a ser ahora el 28. En los predios, en un espacio verde que tiene la Municipalidad de Malvinas Argentinas, entre la estación de Pablo Nogués y Los Polvorines. Hay un predio hermoso con árboles maravillosos. Ahí vamos a hacer 28 de septiembre, domingo 28, de 2:30 a 3 de la tarde a 5:30 de la tarde. Es un ratito. La idea, la consigna es juntar 1000 adoradores para levantar a Cristo públicamente al aire libre y predicar el Evangelio, porque en ese lugar la gente va a tomar mate, con la familia y se llena de gente. Así que no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. 28 de septiembre, me encantaría que puedan estar. Si llegan a organizar, de querer estar todos, nos avisan, porque tenemos micros disponibles y quizás puedan conseguir uno de ahí mis hermanos para venir a buscarlo, llevarlos a todos. Así van en el micro y vuelven en el micro. Hay que llevar matecitos, sanguchitos, de todo. Bueno, hermanos, gracias por dejarme compartir esta mañana con ustedes. El Señor les bendiga. Después de dar este aplauso al Señor, salúdense con la paz, con el amor del Señor.